Hace 15 días estuvimos hablando de reconstruir nuestras ruinas, ¿se acuerdan? No me asusten, ¿se acuerdan? Hablamos de lo que era la reconstrucción de nuestras ruinas, que todos tenemos posiblemente algunas áreas de nuestra vida que fueron seriamente afectadas, seriamente dañadas, y que están ahí, y que muchas veces nosotros nos acostumbramos a vivir en medio de esas ruinas, y que lo primero que nosotros tenemos que hacer para el proceso de reconstrucción de ruinas es reconocer que hay, saber que hay áreas de nuestro corazón, de nuestra vida, que posiblemente fueron muy dañadas hace mucho tiempo, algunos hasta en la infancia, otros más adelante, otros más reciente, pero que nosotros tenemos que ir a ese tiempo a levantar y a reconstruir nuestras ruinas, porque si no va a ser un lastre, una carga que vamos a tener por siempre. Y hoy vamos a hablar, continuando el tema, sobre qué es la edificación de las murallas. Estamos sintonizados con el libro de Nehemías, que nos inspira, y la palabra de Dios nos da muchas enseñanzas a partir de él. Y parte de lo que hizo Nehemías, importante, fue, después de su dolor, fue reconstruir las murallas de Jerusalén que habían sido devastadas completamente. Los procesos de edificar, de reedificar, son sumamente difíciles y complicados. Cuando alguien tiene que restaurar una casa, y es mucha la restauración, normalmente el contratista dice, mejor botémosla y hagámosla nueva, porque qué difícil que es restaurar, porque ya hay cosas que se torcieron, ya hay cosas que perdieron su naturaleza, ya hay cosas que no calzan, y ha visto esas casas que a veces por más dinero que se le meta y se le mete y se le mete, nunca se ve bonita. Y dice, no, es que ya esta casa perdió su estructura. Entonces la restauración es algo sumamente difícil, sumamente importante y sumamente caro. Cuando se encuentra una obra de arte de los años muy viejos, el proceso de restauración de una pintura a veces dura años. Sabe que para poderla restaurar tienen que hacer estudios de los materiales específicos que se utilizaron. Hay que analizar químicamente todo lo que llevó esa obra para poder iniciar procesos que son hasta milimétricos. Pero la restauración es importante para que esa obra que en algún momento tuvo gran valor vuelva a tener un valor superior al que tenía. Y así es nuestra vida. Así es el momento de la restauración. Lo primero es para restaurar, es saber que hay ruinas en nosotros. Es saber que hay situaciones duras que dañaron nuestra vida, que torcieron nuestra vida. Y una vez que nos proponemos a cambiar eso, viene el proceso de reconstrucción. Ok, ya sabemos que hay ruinas, pero ahora vamos a levantarnos sobre ellas. No es simplemente decir, sí, yo tuve una infancia terrible, yo fui violado, yo fui maltratado, yo tuve un matrimonio desastroso. No es simplemente reconocer las ruinas que existieron, sino decir, bueno, a pesar de todo eso, yo voy a reconstruir las murallas para levantar y darle valor a lo que era y para que nunca más se vuelva a arruinar. Y hoy vamos a hablar sobre las murallas. Entonces hay dos posiciones, que es el decidir ir a cambiar las cosas y el cambiarlas. Son cosas diferentes, donde algunos simplemente se quedan en el conocimiento y no en el cambio. Hace muchos años estaba yo soltero y era tremendillo, y me conoció una familia, y yo fui de la familia y compartí con ellos una tarde, y después de haber estado con ellos, los señores de la familia a los días hablaron con mi mamá y le dijeron, señora, qué maravilla de hijo tiene usted.
qué muchacho más decente, más educado, más servicial. Y mi mamá me conocía, ¿verdad? Entonces ella le dijo, muchas gracias, pero tienen que conocerlo un poquito mejor, ¿verdad? Y después mi mamá habló conmigo y me dice, mira, me hablaron de tal familia y me hablaron maravillas tuyas. Pero yo le voy a dar un consejo. Dar una buena impresión no cuesta mucho. Lo que cuesta es sostenerla. Y ahí se me cayó todo, ¿verdad? Usted puede impresionar a alguien hoy, pero con el tiempo la persona va a conocer lo que realmente somos nosotros. Así es como trabajan los estafadores, ¿verdad? Los estafadores nos impresionan, nos hacen ver las cosas diferentes. Entonces, el proceso de sostener algo es más difícil que iniciarlo. Está bien, tuve una ruina, voy a restaurar mi vida. Esa es una decisión importante que muchos hemos tomado, pero de las palabras al hecho vienen las dificultades. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para restaurar mis ruinas? La importancia de las murallas en los tiempos anteriores era enorme, porque se vivía en guerras prácticamente, todos los reinos peleaban. Recuerden que la tierra se estaba de alguna manera habitando, no habían países definidos como se definen ahora, no habían leyes como las leyes internacionales que hacen respetar a un país del otro y todo esto. Simplemente los pueblos se comenzaban a formar en familias, a desarrollarse y se iban haciendo ricos y iban haciendo poderosos y se hacían asentamientos que de un momento a otro decían, bueno, ya nosotros somos muchos, ya nosotros somos 200, 300 mil, ya establezcamos una ciudad, establezcamos un mercado, establezcamos las tiendas, establezcamos las casas así se hacían los reinados. Entonces, cuando un pueblo veía que se estaba estableciendo un reinado y que estaban yéndoles muy bien, los atacaban y les quitaban todas sus riquezas, y ese era el estilo de vida, andar de pelea en pelea. El que tenía más andaba viendo a ver quién tenía para quitarle todo. Entonces, lo que comenzaron a hacer para protegerse los pueblos era, cuando ya sabían que se iban a establecer como una nación, lo primero que hacían era levantaban grandes murallas. Y yo quiero que entendamos y que nos pasemos en el tiempo que las murallas que se hacían en esos tiempos no tienen que ver nada con los muros y las cosas. No sé si alguien ha estado en la muralla china o si las ha visto por lo menos por Discovery Channel, ¿verdad? Las murallas son tan grandes y tan anchas que podría pasar camiones encima de ellas. Normalmente eran murallas que tenían de 15 a 20 metros de ancho. O sea, no era una tapiecita, no era un fence de los que hacemos nosotros más aquí en Estados Unidos, que si se recuesta uno se lo puede traer al suelo, ¿verdad? Eran edificaciones sumamente fuertes y las hacían de piedra, y eran poner piedras sobre piedras y levantaban esas murallas. Y recuerden que en el caso de Rahab, ella inclusive vivía, habían personas que vivían en la muralla, eran como los que vivían debajo de un puente hoy, pero en ese tiempo más bien vivían encima de la muralla. Entonces la muralla tenía que ser algo sumamente fuerte, y el pueblo comenzaba a construir una muralla totalmente alta y fuerte que nadie pudiera botar, porque tenían que proteger su tesoro, tenían que proteger su reino. Las murallas les daban una gran posibilidad, como eran altas, podían poner atalayas. ¿Ustedes saben qué son atalayas? No me diga que son los testigos de Jehová, ¿verdad? Bueno, los atalayas eran soldados vigilantes. La palabra atalaya quiere decir vigilante. Por eso la religión esta de los testigos de Jehová se autodenominan atalayas, porque ellos son los vigilantes, ¿verdad? Dicen ellos, ¿verdad? No sé qué vigila.
Entonces, ellos en las murallas, digamos como la que tenemos ahí, en cada uno de esas partes más, podían tener sus atalayas, podían tener los soldados que vigilaban. Entonces les daban una gran defensa, porque usted ya en un sitio muy alto, usted posiblemente podía ver cuando venía un ejército y podía hacer que se prepararan y no los iban a sorprender. En cambio, si estaban a nivel del piso, cuando se daban cuenta, estaban completamente invadidos. Entonces, las murallas se hacían con la intención de proteger al reino y toda su riqueza. El palacio normalmente quedaba en el puro centro de la ciudad. Después venían los asentamientos, el comercio y todo, y finalmente las grandes murallas que le daban protección a la nación. Una ciudad sin murallas era una ciudad que quedaba destruida en cualquier momento. Entonces era indispensable. Algo que quiero hablar de las murallas es que dentro de esa fortaleza, lo que se está diciendo es que dentro de ese lugar hay una gran debilidad. Las murallas, cuando usted las ve, usted dice, sí, esas grandes murallas, pero esas murallas lo que nos están diciendo es que adentro hay algo sumamente débil, que necesita una muralla que lo proteja. ¿Y qué era lo más débil que tenía un reinado? Pues su palacio. Porque ahí estaba toda la riqueza, ahí estaba el rey, la reina, ahí estaba toda la nobleza. Pero si lograban pasar las murallas, entrar a palacio era sumamente fácil. El problema no era entrar a palacio, el problema era pasar las murallas. Cuando el Señor manda al pueblo de Israel a dar 7 vueltas a las murallas de Jericó y caen, en el momento que caen ya se da por vencido totalmente el pueblo, porque sin murallas ya no hay protección. Porque los soldados de que están en palacio son soldados más que todo sirvientes, son para la elegancia, son para la nobleza, pero los verdaderos luchadores están en las murallas. Entonces, cuando se pasó la muralla, la nación quedó en manos del enemigo. ¿Por qué? Porque el corazón de la nación era débil. El palacio, la esencia, era sumamente débil. Lo que lo hacía fuerte eran las murallas. No sé si me estoy explicando o si no se los digo otra vez, ¿verdad? Cuando usted ve a alguien que ha puesto una muralla en su personalidad, de esas personas que no permiten prácticamente acceso, ¿sabe lo que estamos viendo? Un corazón débil, un corazón herido, un niño sufriendo adentro. Esa gente que dice, no, yo no quiero nada con nadie, a mí no me importa tener vida social, a mí no me importa esto. Y esa que uno dice, qué persona más dura, qué persona más sin gracia, sin vida. Y esa persona dice, no, yo no necesito nada de nadie, se muestra sumamente fuerte porque ha hecho una muralla a su alrededor. ¿Sabe por qué hizo esa muralla? Porque su corazoncito está totalmente herido y debilitado. Entonces la muralla se construye porque hay algo muy débil por dentro y todos nosotros tenemos parte de la debilidad. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer para restaurar las murallas es una decisión interna. Decir, yo voy a cambiar las circunstancias. Pero lo segundo que vamos a hacer ya es una gestión externa, que es cuando vamos a comenzar a hacerla. Y ya Nehemías en el capítulo 4 ya se comenzó a trabajar. Ya vimos en el capítulo 1 y 2 y 3 cómo él se inquietó para ir a levantar las murallas, cómo consiguió los permisos, cómo consiguió los recursos, pero ya ahora en el capítulo 4 lo vemos construyendo las murallas. Y quiero leer para ustedes, si pueden me siguen, está en Nehemías 4, versículo 1. Cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se indignó y enfureció y comenzó a burlarse de los judíos, diciendo
ante sus compañeros y el ejército de Samaria: ¿qué se creen estos judíos? Oiga, ¿qué fue que les dijo? Muertos de hambre. ¿Le han dicho a usted alguna vez? Qué feo, ¿verdad? ¿Acaso piensa que se les va a permitir ofrecer sacrificio otra vez? ¿O que podrán terminar el trabajo en un día? ¿O que los montones de escombros van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? A su lado estaba Tobías, el amonita, que añadió: para colmo, miren el muro que están construyendo, hasta una zorra lo puede echar abajo si se sube en él. Entonces yo oré, es Nehemías el que está hablando: Dios nuestro, escucha cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos y que caigan en poder del enemigo y sean llevados cautivos al otro país. No les perdones su maldad, ni borres de su presencia su pecado, que han insultado a los que están reconstruyendo la muralla. Continuamos pues reconstruyendo la muralla, que estaba ya levantada hasta la mitad. La gente trabajaba con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat, Tobías, los árabes de Amón y los de Asdod supieron que la reparación de la muralla de Jerusalén seguía adelante y que se habían comenzado a tapar las brechas, se enojaron muchísimo. Y todos juntos formaron un plan para atacar a Jerusalén y causar destrozos en ellas. Entonces oramos a Dios y pusimos guardia día y noche para defendernos de ellos. Y la gente de Judá decía: la fuerza del cargador desmaya ante tal cantidad de escombros, y nosotros somos incapaces de reconstruir esta muralla. Nuestros enemigos pensaban que no nos daríamos cuenta, ni veríamos nada que se metiera en medio de nosotros para matarnos y detener las obras. Pero cuando los judíos que vivían cerca de ellos vinieron a decirnos una y otra vez que la gente iba a atacarnos por todos lados, ordené que la gente se pusiera por familias detrás de la muralla y en las partes bajas y en las brechas con espada, lanzas y arcos. Y al ver que tenían miedo, me puse en pie y dije a los nobles, a los gobernadores y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos, hijas, mujeres y hogares. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había desbaratado sus planes, nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. A partir de aquel momento, la mitad de mis hombres trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas, los jefes dando su apoyo a la gente de Judá que estaban reconstruyendo la muralla. Los cargadores se iban llevando cargas, pero con una mano trabajaban y con la otra sujetaban el arma. Los enemigos, y esos tres nombres, Sanbalat, Tobías y Gesem, eran gobernadores. Todo lo que era Israel había sido dividido en provincias, y los babilonios habían puesto diferentes gobernadores en cada uno de ellos. Eran gente de mal corazón y gente que estaba para explotar al pueblo. Cuando esos gobernadores que no tenían que ver con el asunto supieron que se iban a levantar las murallas de Jerusalén, comenzaron a levantar planes y comenzaron a enojarse grandemente. Y Sanbalat, Tobías y Gesem desarrollaron cada uno planes basados en la envidia. Y después vamos a relacionar esta historia con la vida nuestra. Pero cuando una persona comienza a prosperar en su vida, y no hablemos de prosperar únicamente económica, cuando está feliz, cuando le está yendo bien, cuando está logrando cosas, ¿cómo se levantan los envidiosos? ¿Y cómo se levanta la gente? Si usted está siendo prosperado económicamente, los enemigos posiblemente van a decir: ¿quién sabe qué negocio está haciendo? Debe estar vendiendo droga. Comienza una intriga. Si la gente ve que usted le está yendo bien en su negocio, comienza a levantarse, porque Satanás trabaja así.
Entonces esos tres enemigos se levantaron con toda su fuerza y dijeron, ellos no lograrán levantar la muralla. Y metieron 4 factores, 4 armas utilizadas, con permiso, para ir contra ellas. Dice la palabra de Dios que se enfurecieron. Sanbalat se enfureció. ¿Qué le importaba a Sanbalat si era el gobernador de otra provincia? ¿Qué le importaba lo que estuviera pasando en Jerusalén? Pero dice que se enfureció en gran manera. Nos dice la palabra de Dios que comenzaron a ofenderlos. Yo no sé en su país, pero en mi país que le digan a uno muerto de hambre es como para irse a media calle a pelearse. O sea, es un muerto de hambre. Es una ofensa que va como a la dignidad, al honor, a la familia. O sea, usted no vale un centavo. Así se comenzaron a expresar de los que estaban levantando. Esos son unos muertos de hambre. Después comenzaron a burlarse de ellos. Y se reían y se burlaban de ellos. Hasta que Tobías dijo, vea esa muralla que están haciendo. Una zorra que pase ahí corriendo se la trae. Yo sé que todos estos factores como que nos ligan con muchas cosas en la realidad. Como muchas veces cuando estamos saliendo adelante se comienzan a levantar los Sanbalat, los Tobías, los Gesem, unos enojándose, otros ofendiendo, otros burlando, y llegaron inclusive hasta la intimidación. Entonces se reunieron los tres y hicieron una conspiración, ya no solo para enojarse, para burlarse de ellos, sino para atacarlos y destruirlos. Prácticamente declararles la guerra. ¿Sabe por qué declararon la guerra? ¿Por qué les querían matar? Por envidia, por lo que estaban haciendo. Porque ellos no lo habían logrado. Porque sus ciudades estaban totalmente dominadas y sin recursos. Pero es cuestión de que una persona comience a levantarse, un hijo de Dios, y se levante el enemigo como una fiera y te ataca por todo lado. Los intimidaron y les dijeron, pues si no entienden con las burlas, con las ofensas y con el enojo, pues vamos a agarrar las armas y los matamos. Les comenzaron a infundir miedo. Y salto a Nehemías 6 cuando utilizaron la última estrategia, porque no se convencieron de eso. Y en Nehemías 6 dice, cuando Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe, y los demás enemigos nuestros supieron que yo había reconstruido la muralla sin dejar en ella ninguna brecha, aunque me faltaba todavía colocar las puertas en su sitio, me enviaron un mensaje, Sanbalat y Gesem, para que nos reuníamos, un error de traducción, en alguna de las aldeas del valle de Ono, pero lo que trataban era de hacerme daño. Después de que hayan pasado, y ahorita vamos a ver un poquito más, después de que los habían hecho todo, ¿sabe qué hicieron los enemigos? Se arrimaron amistosamente a decirle, vea, reunámonos, hagamos alianzas. Pero Nehemías era un hombre de Dios y Nehemías sabía lo que estaba haciendo y sabía lo importante que era, y les contesta en el versículo 3, entonces les envió unos mensajeros con esta respuesta: estoy haciendo un trabajo muy importante y no tengo tiempo para ir a hablar con ustedes, no voy a detener las obras para reunirme con ustedes. Solo era una distracción y Nehemías estaba en un trabajo arduo. Estaban haciendo algo muy importante. Estaban restaurando las murallas que iban a proteger el corazón de Jerusalén, porque se iba a levantar el reino de nuevo, porque tenían el apoyo de Dios. Esa historia es rica porque nos dice cómo hay que hacer estas cosas y hay que hacerlas esforzándose. Dice que él puso, cuando vieron que los querían atacar,
agarró los que estaban trabajando y dice, la mitad trabajan y la otra mitad agarren las armas y prepárense. Iglesia, no es solo orar, no es solo pedirle a Dios que haga las cosas, no es solo tener fe, porque la palabra de Dios nos dice, la fe sin obras es muerta. Es actuando. Y ese hombre, aunque sabía que tenía la protección de Dios, la seguridad que Dios había abierto puertas, no les dijo, bueno, oremos, ayunemos y va a ver que Dios nos protege. No, les dijo, oremos, pero actuemos. Y la mitad me agarra las armas y nos vamos a preparar para la batalla. A veces nosotros le queremos echar a Dios la solución de cosas que nosotros estamos obligados a hacer. Porque somos nosotros los que tenemos que emprender nuestras batallas. Que Él viene con nosotros, así es. Que Él está con nosotros, así es. Que Él peleará con nosotros, así es. Pero mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Dios no quiere vagos, aunque pasen orando y ayunando todo el día. Dice el libro de Eclesiastés, porque hay tiempo para todo. ¿Sabe cuándo fue el tiempo de orar y de ayunar de Nehemías? En el capítulo 1, cuando estaba preparándose para lo que Dios tenía que hacer. Y oró, ayunó por días hasta que Dios abrió las puertas. Pero cuando Dios ya lo pone en la brecha y le dice, usted va a hacer esto, ya el hombre dice, aquí es orando, pero trabajando y defendiéndonos. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero no echemos a Dios a hacer lo que Él espera que nosotros tengamos que hacer. Dice que termina diciendo algo que llama mucho la atención. Dice que ya cuando el muro iba por más de la mitad y los seguían amenazando y de todo, estaban trabajando y dice, con una mano sostenían el ladrillo o la piedra y con la otra mano la espada. ¿Qué ejemplo de emprendedurismo? ¿Qué ejemplo de gente que dice, sí, yo le creo a Dios, pero aquí es trabajando y peleando? Yo sé que Dios puede hacer esto en mi vida, pero aquí es trabajando y peleándolo. No es simplemente, digamos, que Dios lo haga, que Dios lo solucione. ¿Lo podía hacer Dios? Claro que sí. Pero el modelo que Dios estableció para el hombre es que nosotros nos esforcemos por hacer lo que tengamos que hacer. Dice la palabra de Dios que Él bendecirá la obra de nuestras manos. Amén. Pero si no hacemos nada, ¿qué va a bendecir? Queremos salir de crisis, queremos salir de problemas, queremos salir de circunstancias, pero ¿qué estamos haciendo? Orando. Perfecto. Pero si no actúas, te quedarás orando. La oración que muchos han predicado y han enseñado se llama quejabancia, que es el arte de quejarse. Y muchas veces las oraciones de los cristianos son una quejadera. Decía, creo que era Marcos Witt, que eran los hermanos Cabra, porque decía, Señor, ayúdame, consuélame, cuídame, protégeme. Y así son horas orando. Bueno, no sé si eran cabras o ovejas, ¿verdad? Nos reunimos a orar. Y en la reunión, bueno, ¿quién tiene peticiones? Todo el mundo tiene peticiones. Y no es malo orar por las peticiones, pero lo que sí es malo es solo orar por las peticiones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos manda a adorar el nombre de Dios, a alabar su nombre. Hemos
le hemos dicho al grupo de oración, los que venimos los viernes, los sábados, perdón, los sábados son tiempo de dar gracias a Dios. Y estamos una hora adorando a Dios, cantando, dándole gracias, porque en medio de la alabanza de su pueblo el Espíritu Santo se mueve. ¿Cree usted que Dios no sabe sus problemas? Pero dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuántas? Todas las demás cosas nos serán añadidas. Entonces hay tiempo para todo. A veces hay tiempo para clamar a Dios y pedir, porque es un derecho que tenemos como hijos. Pero si solo buscamos a Dios para pedir, posiblemente Dios va a decir: ay, viene Fernando otra vez. ¿Ha tenido usted alguien que cada vez que lo busca es para pedirle dinero? Que donde usted lo ve que sonó el teléfono, ya uy, ni le conteste. Es Fernando otra vez. Dios nos manda a movernos. Y Nehemías era un hombre de Dios. Y lo que estaba haciendo era un plan de Dios. Era un sueño de Dios. Pero con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Porque si aquí se arma la de San Quintín, aquí hay guerreros. La mitad del pueblo trabajando y la mitad del pueblo vigilando. Dice que puso las familias enteras detrás de las murallas. Porque niños, mujeres y hombres iban a proteger y a defender lo que estaban haciendo. Porque era el plan de Dios. Porque eran las murallas de Dios. Nosotros tenemos, iglesia, que levantar murallas. Nosotros tenemos que saber que Dios quiere que levantemos las murallas. ¿Y sobre qué construiremos nuestras murallas? Proverbios 4:23 nos dice un verso que no sabemos todos. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, si algo nosotros tenemos que amurallar, es nuestro corazón. Y cuando se habla del corazón, no es del aparato cardíaco que Dios nos puso, sino del centro donde gira toda nuestra vida. De la parte donde están todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, todos nuestros planes, todos nuestros sueños. Ese centro del ser humano que ha sido atacado y que muchos lo hemos tenido en ruinas durante años, porque atacaron nuestro corazón. Y que hoy lo estamos reestructurando, pero sabemos que tenemos que levantar murallas para proteger. De alguna manera, nuestro corazón representa el palacio de la ciudad. La parte que más tengo que cuidar, de donde salen las decisiones, de donde salen las ideas, donde soy más vulnerable. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay muchas personas que su palacio, su corazón fue arruinado, fue destruido. Algunos presa del pecado. Algunos entró el pecado en tal magnitud a su corazón que corrompió su corazón. Y esa persona dice que no puede salir del pecado. Otros, con nuestro palacio estropeado por las malas decisiones. Bueno, a lo mejor te casaste con la persona que no era la correcta. Pero el día que te casaste estabas happy. Cuando alguien llega a decir, es que ese hombre que tengo no sirve para... Pero fue el que escogiste. O te lo pusieron con una ametralladora, o te lo asignaron, o te llegó por correo.
Bueno, a veces hemos tomado malas decisiones. A veces tomamos una mala decisión, que fue tal vez irnos de una ciudad a otra y nos está yendo tan mal, pero fue una decisión. A veces tomamos la decisión de comprar una casa que no teníamos la capacidad de pagar y ahora estamos viendo a ver cómo sostenerla o perderla, pero fue una mala decisión. Entonces muchos de nosotros tal vez hemos estado viviendo en ruinas por nuestras propias malas decisiones, porque tal vez no teníamos intimidad con Dios o no conocíamos los planes de Dios. Pero al final de cuentas, son las decisiones que tienen tu presente hoy. ¿Y qué le vamos a hacer? Restaurarlas. Restaurarlas. Con una mano trabajando y con la otra con la palabra de Dios. Porque ahí está la solución de arreglar toda estructura que haya sido falseada. Muchas personas han sido víctimas de otras personas que los han perjudicado y los han hecho daño. Y tienen su palacio en ruinas. Hay personas inocentes que han sufrido abusos sexual, abuso psicológico. Tal vez tuvieron un padre que los trataba como animales. Tal vez tuvieron una madre que no le importó mucho proteger a sus hijos. Y eso formó un corazón ruinoso. Personas sin una personalidad, valga la redundancia, fuerte. Personas que se convencen muy fácil. Personas con una autoestima bajísima, que se consideran inferior al resto. A la oficina, como llega todo tipo de gente, a veces llegan personas que con solo verlos dan ganas de llorar. ¿Y sabe cuál es la carta de presentación? Vea, ayúdeme, es que yo soy tan tonto. Y uno está que le dan ganas de... Que yo soy tan tonto. Dios no hizo tontos. Eso es producto de las circunstancias que pasaron. Eso es producto de una niñez abusada, maltratada. Eso es producto de muchas circunstancias. ¿Y qué le vamos a hacer con esas ruinas? Restaurarlas. Restaurarlas. Si a eso vino el Hijo de Dios, a transformar las cosas. A decir, sí, a mí me pasó tal cosa, eso destruyó mi vida. A mí me violaron, a mí me golpearon, a mí me hicieron X cosa y eso desgració mi vida. Pero hoy es tiempo de restaurar esas ruinas y de poner las murallas para estar protegido y disfrutar mi vida el resto de lo que me queda en esta tierra y por una eternidad. Es hora y es tiempo no solo de restaurar la ruina, sino de fortificarla para vivir en paz. Porque cuando la gente vivía en una ciudad con esas enormes murallas, vivían tranquilos y en paz. Porque sabía que los atalayas que estaban, sonaban las trompetas, los cuernos, cuando a los kilómetros venían los enemigos y podían ser preparados para la batalla. No era que no habían batallas, era que estaban capacitados para enfrentarse a ellas. Entonces la gente vivía feliz, se enriquecía, vivía en paz por la seguridad. Bueno, usted pudo haber sido una persona afectada como niño, maltratado, abusado. Pero eso nunca fue el plan de Dios. ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Reconstruir la ruina y que tú levantes las fortalezas para que nunca nadie más pueda tocar a un hijo de Dios. Porque tenemos la garantía de un Padre que nos protege y que quiere lo mejor para nosotros. Otro aspecto que tiene la gente en ruinas es nunca haber tenido una relación con Dios. Nunca supo que Dios existía. Le llevaron a una religión, aprendió una religión
pero su vida nunca estuvo conectada con Dios, nunca. Y de pronto, cuando venimos a la realidad, encontramos que nuestra vida fue un desastre y comenzamos a reconstruir y a levantar las murallas. ¿Y sabe qué pasa cuando estamos levantando nuestras murallas y cambiando nuestra vida y dejando de ser lo que éramos? Que aparecen los Sanbalat, los Tobías y los Gesem. Aparecen los que nos meten miedo. No, usted nunca va a lograr eso. Usted es tonto. Usted no puede. Usted es mujer. Usted es hispano. Para que tengamos una mentalidad de esclavos. No, usted no sabe tal cosa. Nos atemorizan, nos meten temor. Si nosotros como pueblo hispano supiéramos el potencial que Dios puso en nuestras manos, nosotros podríamos tener el país más rico del mundo. Porque la potencialidad hispana, yo creo que está por encima de la media del mundo. Hay una creatividad, hay una capacidad de trabajo, hay una fortaleza. Dios hizo a este pueblo de una forma impresionante. Sobrevivimos en cualquier rincón del mundo. Somos como cucarachas. Vuelva a ver a la persona que está a la par y dígale: eres una cucaracha. Y no se ofenda. Y permítame explicarle, porque dice: ese pastor me dijo que era una cucaracha. Ustedes saben que la cucaracha es un animal prehistórico. Y es el único animal que existe desde la prehistoria hasta el día de hoy. Hay un reportaje, dice que las cucarachas viajan en los mejores aviones del mundo. Ahí están las bandidas. Aparecen en los Ferraris, en las mansiones, en los palacios. Vea, vámonos a la Casa Blanca y yo le encuentro cucarachas ahí. Ténganlo por seguro. No estoy hablando de ninguna persona, ¿ah? Cucarachas de los insectos. Es un animal que tiene una capacidad de adaptación, de sobrevivencia, y las fumigan y aparece una camada que ya más bien lo que le echan es alimento. Y así nos hizo Dios. Yo he viajado por todo este país y llego a pueblos donde digo: este pueblo nadie se imagina que existe. Y ahí veo un gran sombrero, restaurante mexicano. ¡Wow! Cucarachas. Vas a Europa, pupusas a la francesa. No seas tan bárbaro. Cucarachas. Dios nos hizo con una potencialidad tan grande que Sanbalat, Tobías y Gesem nos han puesto el pie encima y les hemos creído. Creemos que nuestra vida es una ruina. Creemos que no tenemos posibilidad de salir. Porque atacan nuestro corazón. Porque se unen y te dicen lo inútil que eres. Cuando una persona comienza a reestructurar su vida, que es cuando está poniendo los bloques de su muralla, la envidia de los otros comienza a generar burlas. Yo trabajaba en un área era una mafia, pura chusma había ahí. Y todos éramos viciosos. Muchos de esos, la mayoría están divorciados, otros están muertos, otros están abandonados. Y cuando yo entregué mi vida al Señor, se levantaron los Sanbalat como enemigos.
Y donde yo iba entrando a veces a la oficina, comenzaban a cantar a escondidas, alabaré, alabaré, para que a mí me diera vergüenza. Hubo un infeliz que hasta se arrodilló al frente mío. Oh, poderoso santo, me decía. Se levantan los Zambalat y los Tobías a burlarte. Se metió en eso, déjelo, ahorita se le pase, va a estar peor. Yo les he contado que a mí en un hotel, estando yo dormido, me abrieron la puerta del cuarto y empujaron a una mujer, una prostituta. Y eran mis compañeros, mis amigos. Pero cuando usted comienza a construir sus murallas, se comienzan a levantar los enemigos. He escuchado personas decir, prefería a mi hijo siendo un borracho que verlo metido en una iglesia evangélica. Y les he escuchado. Hoy un testimonio de una pareja allá en Costa Rica que dice, hoy nos llegó un escrito del abogado de mi papá diciendo que nos desconocía como hijos por haber cambiado de religión, dicen ellos. Te ganas desprecio cuando comienzas a reconstruir. Cuando una mujer que fue maltratada por su esposo, de pronto comienza a levantar y a reconstruir su vida. Y decir, yo puedo reconstruir mi vida. El mismo ex esposo se encarga de burlarse y de mandarle mensajes. Usted no va a poder, usted no sirve para nada. Usted es esto, usted es el otro. Los Zambalat. Cuando comienzas a levantar tu propia empresa, se levantan. No la va a hacer, no va a poder. Si una zorra caminara sobre ese muro, se cae. Decían en mi país, es que el que nació para maceta, del corredor no pasa. Y así el enemigo ha engañado a tanta gente para que nadie levante sus murallas. Hay personas con vicios pidiéndole a Dios que les quite el vicio. Y Dios casi nunca hace eso. Dios está esperando que esa persona comience a levantarse. Y así yo voy a tomar acciones para salir del vicio. Yo fumaba que parecía una locomotora de ferrocarril, de las antiguas, tiraba humo. Dormido, estiraba la mano y agarraba el cigarro. Cuando me daba cuenta estaba despertándome fumando. Y el último suspiro en la noche era de nicotina. Y yo deseaba dejar de fumar. Y yo decía, Señor, quítame el vicio. Y ahora entiendo que el Señor me decía, comience a construir. Usted. Es que Dios siempre espera que nosotros hagamos algo para apoyarlo. No, es que no, Dios, yo le he pedido tanto a Dios por el vicio del licor y no me lo quita. Qué fácil. Cuando Dios está esperando que comiences a construir murallas. Entonces, si tengo un vicio, tengo que hacer un plan para salir de todas las áreas donde me afecte ese vicio. Voy a dejar ciertas amistades, voy a dejar ciertos grupos. ¿Por qué? Porque estoy construyendo mis murallas y las voy a construir limpias.
Cuando dejé de tomar, igual. Ya un viernes en la tarde yo estaba como que me picaban las manos, las orejas y los pies. Por la costumbre. Yo durante esos años, al final de esa vida, yo tomaba todos los días. Pero todos los días. Un alcoholismo fuerte y del cual yo decía que no era alcohólico, que yo tomaba solo cuando quería. El problema era que todos los días quería, ¿verdad? Y ya era como natural para mí. O sea, si, venían como se llamaba una cuarta, o sea, la cuarta parte de 1 litro. Y cuando yo salía a trabajar, yo ya casi, y tenía, gracias a Dios, una buena posición, yo ya me comportaba como un alcohólico indigente. Y a veces si era muy tarde, nada más, cuando iba para el hotel, pasaba por algún bar y me compraba una cuarta y me iba para el bar. Parecía un bebé tomando chupón en las noches. Pero sin eso no se podía vivir. Y le dije, Señor, quítame el vicio del licor. Y el Señor responde, comience a construir. Y yo le ayudo. Pero no estirarse a decir que Dios me quite todo, que Dios me quite el mal carácter, que Dios me quite esto, que Dios me quite lo otro. Cuando Él está esperando que usted y yo comencemos a construir las murallas sobre ese corazón y esas ruinas. ¿Y qué tuve que hacer? Apartarme de todo lo que me conectara con el licor. Y me quedé solo, porque me di cuenta que toda mi vida giraba alrededor del fútbol. Que si iba al estadio, era un pretexto para tomar licor. Y que si ganábamos era un pretexto para celebrar. Y si perdíamos era un pretexto para el dolor de haber perdido. Y si empatábamos era un pretexto para mantener la paz del empate. Entonces tuve que comenzar a dejar todas las personas que contaminaban mi vida. Y se levantaban los Sanbalat. Hubo gente enojada conmigo. Usted por meterse en esa religión, usted es un extremista, usted es esto. Hoy doy gloria a Dios por todos los Sanbalat que se levantaron. Y se levantaban los Tobías burlándose. Día y noche burlándose. Yo estuve casi 2 años sometidos a una burla constante. Pero tenía que apartarme de ellos. Recuerdo que como cambié totalmente mi vida y le entregué todo a Dios, cuando de pronto estaba en la iglesia, un día yo dije, Señor, me siento tan solo. Era una iglesia muy grande donde no teníamos la bendición de aquí de conocernos, saludarnos, sino todo el mundo llegaba nada más, oía y se iban, ¿verdad? Entonces no tengo con quién hablar, no tengo con quién. Y hay tiempos de sequía, y hay tiempos donde Dios permite. Y Dios me ministraba tan fuertemente. Tienes que desintoxicarte. Tienes que comenzar a construir amistades. Tienes que comenzar a tener una vida edificante. Tienes que volver a tu familia. Tienes que volver a jugar con tus hijos. Tienes que volver a hacer un hogar. Y es precioso cuando Dios va construyendo. Me llamó mi jefe y dice, tengo una junta especial, y nos llevó a todos a un salón un lunes como a las 9 de la mañana y puso en la pantalla una película de pornografía en una institución pública.
Y yo me levanté y me fui, silbado. Y después me llamó mi jefe y me dice: Paniagua, aquí es prohibido hablar de religión. O sea, qué raro, no es prohibido ver pornografía, pero sí es prohibido hablar de Dios. Pero ese es el precio de cuando comienzas a construir tus murallas. Ese es el precio de cuando comienzas a levantar tus murallas. ¿Se asustó el pueblo? Claro que se asustó. Pero aprendieron aquí es orando, trabajando y vigilando, que es el secreto. Dios tiene el poder para sacarte de cualquier circunstancia. Pero Dios está esperando que usted eche para adelante. Termino diciendo el Salmo 127:1. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es esa alianza con Dios. Es esa alianza de decir: Señor, yo voy a hacer lo que hay que hacer. Porque dice Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Pum!